Iniciamos con qué tema, Omar. ¿Con qué tema iniciamos, Diego? La guerra en la Eucalipto. La guerra en la Eucalipto. Bien. Su compañero Kevin nos va a explicar este tema. Pongan mucha atención. Pueden tomar fotos, grabar. Recuerden que quiere entregar un reporte de la visita al museo. Adelante, Kevin. Son el mismo país, pero en diferentes bandos. Por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico, la guerra cibernética, la guerra entre diferentes países, la guerra. Aquí hay algunas fotos de la Segunda Guerra Mundial, que fue lo de los nazis. ¿Encontramos algunas fotos de la actualidad en las que están presentes, jóvenes? ¿Y hay otra también? Esta. En las fotografías viene el nombre de los autores. No sé si se recuerdan cuando hicimos la actividad. Investigamos sobre el suceso. Algunos son bombardeos, algunas son manifestaciones, como nos explicaba Kevin. Y bueno, aquí tenemos a lo largo de la historia todos los procesos que han estado en él. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Bien. Ahora vamos a entrar con el tema de la independencia de las 13 colonias con nuestro expositor Carlos. Hola, muy buenas tardes. Acérquense. Hola, muy buenas tardes. Hoy vengo a presentar el tema de las 13 colonias. Por ejemplo, en esta bandera, cada estrella representa a cada estado y cada franja representa a las 13 colonias originales. Y pues, aquí traemos sus principales actividades económicas. Es el algodón, el azúcar, el arroz, el tabaco. Y aquí está cada... Las 13 colonias. ¿Identifican los personajes que están atrás de Fernando, jóvenes? ¿Qué presidente, qué de los personajes que están enfrente, jóvenes? Ahí tenemos los dólares. ¿Qué de los presidentes que está enfrente está en el dólar, de un dólar, en el billete de un dólar? ¿Quién es? ¿Qué presidente? ¿Cuál tiene? Bien, lo tenemos allá. ¿Qué más nos puedes explicar, Fer? O puedes hacerle preguntas a tus compañeros. Pregúntales qué significa lo que explicaste. ¿Qué significa cada estrella? Cada estado. Y cada franja. Las 13 colonias. ¿Cuáles son los productos que están en los mapas? En este es... Dímelos todos. Es el azúcar, el arroz, el algodón, la madera, el tabaco y la pesca. Recuerden que las 13 colonias las agrupábamos en norte, centro y sur. Y cada una de ellas tenían las actividades económicas que está mencionando Fer. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? ¿Es todo, Fer? ¿O algo más? ¿Ya? Bien. Vamos a pasar con el compañero Uriel. Un tema muy interesante, la Revolución Francesa. Pásense para allá todos. Pongan atención.
¿Qué es eso? La corona de rey. Esta es la réplica del gorro frigio. ¿Usado por quién? ¿Quién los usaba? Uriel. A ver, jóvenes, ¿quién usaba ese gorro que está ahí? ¿A quién le cortaban la cabeza? Vamos a recordar. ¿Por medio de qué? Una guillotina. La guillotina. Obviamente hubo personas que se levantaron. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llaman esas personas? Vuelta. ¿No? Los revolucionarios empezaron, algunos usaban estos distintivos, este gorro que como menciona Uriel, es el gorro frigio y estos de acá, que eran usados por los revolucionarios que estaban en contra de los Reyes. en contra del rey. Aquí a esta guillotina le hace falta, si ustedes se dan cuenta en la imagen, es como una cama donde se sentaba, solamente salía la cabeza de la persona que fuera a ser ejecutada. A esta guillotina le hace falta la canasta, donde va a caer obviamente la cabeza del rey. Recuerden que cuando veíamos este tema, hablábamos que los reyes eran elegidos por quién. El rey era elegido por quién? Por los dioses, por un dios, no una fuerza divina. Y se supone que al momento, si era así, al momento de cortarle la cabeza no iba a sangrar. Se dieron cuenta que era una persona común y corriente, igual que todos los demás. Al momento de cortarle la cabeza, pues sangró. Aquí hay una información sobre la persona que sugirió que se utilizara este instrumento. ¿Me puedes decir el nombre? ¿Cómo se llama? Bien. ¿Cómo se llama? No, es el personaje que la sugirió. Guitón. Es por eso que se le da el nombre de guillotina a ese instrumento. ¿Ok? Era muy fácil. Bueno, la persona que era sometida en este proceso pues perdía la vida al instante, ¿no? Se cortaba la cabeza. Aquí tenemos unos cañones. Al instante, ¿no? Tenían la cabeza, todavía tenían unos segundos para ver para verlo. Aquí tenemos las réplicas de unos cañones que bueno, se van a utilizar en la Revolución Francesa. ¿Qué significan los colores de la bandera francesa? Aquí viene especificado. A ver, ayúdame a leerlo, Omar. ¿Qué representaba el azul? ¿El Los qué? 3 estados de la sociedad. Ajá, el clero, el azul, el blanco y el tercer estado, el color rojo. ¿Ok? Perfecto. ¿Tienes algo más que comentar? Bien. Si le cortamos la cabeza a él, que es el rey, y le cortamos la cabeza a ella, que es la reina, ¿qué tenemos que hacer con él y qué tenemos que hacer con ella? Ya los acomodamos y a él le cortamos la cabeza, ¿eh? ¿Cómo? A ver, ¿cuál es la diferencia entre ellos? El sexo. ¿El qué? ¿Cuál es la diferencia? Los van a poner ahí, les van a cortar la cabeza. Él le ponen y ya le cortan la cabeza, nada más le quitan la peluca y ya le cortan la cabeza. Pero a ella, ¿qué tienen que hacer? Quitarle su. ¿Ah? Quitarle su. A esta le cortaron la cabeza. ¿Le cortaron la cabeza con ese pelo? No. Entonces, ¿qué hicieron? La raparon. La dejaron calva. Le cortaron la cabeza. A ella le cortaron la cabeza porque dicen que dijo que cuando el pueblo no tiene pan, ¿qué tiene que comer? Pastel. Pastel. Si no hay pan, coman pastel. Ese pleito le echaron y con eso, y por eso le cortaron la cabeza al rey. ¿A quién puso el rey en Francia? ¿Quién se supone que puso al rey en Francia? ¿Hubo elecciones? No. Entonces, ¿fue Dios el que dice el que lo puso. ¿Y ustedes creen que
¿el pueblo lo podía quitar y le podía cortar la cabeza? No. Entonces, por eso esto es una, ¿cómo conocemos? Protesta. ¿Esto fue nada más una protesta, así como una manifestación que hacemos así, aquí? ¿O no? ¿Se dejó el rey cortar la cabeza? No. Hubo una revolución. Como las 13 colonias, también hubo otra revolución. Ahorita vamos a pasar a otro proceso histórico diferente que no es una revolución. ¿Quién va a pasar? El imperio napoleónico. Ajá. No, este es Napoleón Bonaparte, que fue gobernante de Francia. Fue uno de los que ayudó a la Revolución Francesa, primero. Y luego ya, ¿qué hizo el señor? Se convirtió en el gobernante. Gobernante, en presidente de la República, No, emperador. en emperador. Este es un unicornio que él utilizaba, o en el modelo también. Con este fue con el que coronaron y se podría decir que su legado fue de 1804 a 1815. Y también esta fue otra de las coronas que ocupó. Recuerden, jóvenes, que en estas coronaciones, antes de decir Napoleón, fue distinto. ¿Quién coronaba a los reyes? No, ¿quién les ponía la corona? Aquí el poder, aquí, ¿quién era? Los obispos. En este nombre, ¿quién es el máximo? ¿Cómo se les conoce? El máximo líder de la religión. El Papa. El Papa los coronaba. A diferencia de pongan atención, jóvenes, a diferencia de Napoleón, él se autocoronó y coronó a su esposa. Invitó al Papa, lo dejó a un lado. De hecho, hay una pintura donde está el Papa a un lado y él está coronando a su esposa. Acuérdense que les dejé ver un video de eso. ¿Este acto nos afectó a los mexicanos o no? ¿O ni teníamos nada que ver con ellos? ¿En qué nos afectó? ¿Nos interesa este señor o no nos interesa? ¿Nos afecta o no nos afecta? ¿Cuáles son las dos aportaciones de este señor? Para México, para los mexicanos, para ustedes. ¿Nos afectó lo que hizo este señor o no nos afectó? A ver. ¿Quién dice qué suceso, qué hecho, qué fue? Recordemos que él se va a volver emperador de gran parte de Europa y va a quitar a ciertos reyes, así en el caso de España. Y esto va a influir mucho para qué proceso en México, o en lo que se le conocía como la Nueva España. ¿Qué proceso se va a detonar acá en América? Antes de eso, ¿qué fue? ¿Qué gritó Miguel Hidalgo? No. ¡Viva México! Hicimos la representación, acuérdense. ¿Qué gritó? Que muera el mal gobierno. Muera el mal. ¿Y viva quién? Mariano. ¿Fernando quién? Y este se le conoce como el proceso de la independencia, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué Hidalgo gritó viva Fernando VII? ¿Saben quién quitó a Fernando VII? Quitó a Fernando VII y por eso hubo la revolución de independencia en México, por eso somos independientes. Pero además hizo otra cosa, impulsó la escuela pública. ¿En qué estamos ahorita? Estamos en una escuela pública. Si no fuera una escuela pública, ¿a dónde ustedes tendrían que ir? A una escuela de paga. ¿Quién sabe cuánto cuesta una escuela de paga? 1500. Hay baratas, 1500 cada cuándo. Ajá. ¿Ustedes creen que todos los que vamos a la escuela pública podemos pagar las colegiaturas? Entonces, ¿le debemos algo a este señor? La escuela pública y la independencia. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Una corona? La corona, ¿no? ¿Esto cuándo lo usaban? Ahí, ¿qué está haciendo el señor? Pero está en el palacio, está en un desfile, está en una guerra, ¿no?
Este estuvo en guerra en España, estuvo en guerra en Europa, y gracias a él empezó aquí la independencia, y gracias a él hubo una serie de cambios en las leyes, incluyendo la escuela pública. Este señor lo derrotan, lo corren, se mueren y lo envenenan. ¿Cómo sabemos después que lo envenenaron? Si ya está el cadáver, ¿cómo sabemos cuando hay un cadáver y de qué se murió? Hacemos la autopsia. ¿Cómo sabemos que envenenaron a este señor? ¿Había sangre en el cadáver? ¿Qué queda en el cadáver? ¿Espuma? No, tampoco. ¿No has abierto un ataúd así después de 20 años? Quedan con los huesos, así como... ¿Qué más queda? Los huesos son feos así, ¿no? ¿Eh? Huesos. ¿Y qué más queda? No, los gusanos ya... Los gusanos no comen huesos. ¿Con el cabello? Con el cabello, analizando el cabello, detectaron el arsénico con el que lo envenenaron. ¿Con el cabello? En el cabello. Bueno, pasamos a la siguiente. Aquí nada más tengan cuidado. Distribúyanse así. No vayan a chocar ahí. Revolución industrial, chicos. Acérquense, jóvenes, todos. Sus tíos todos aquí. Vengan para acá. ¿Cómo se llama? Ah, bueno. ¿Qué es esto? Una bomba electrónica. ¿Y qué es eso? ¿Y para qué sirve? Se utilizaba en todos los habitantes, tanto como industriales. Aquí este barco de vapor se utiliza para llevar la carga al mundo. Hay trenes algunos son para transportar gente y otros son para transportar este material. El carbón se traslada a la parte de abajo del tren y ya. Perfecto. ¿Para qué sirve esto? Para ¿Dónde lo lleva? acá, abajo, en la parte de abajo. Ajá. ¿Alguien sabe cómo se llama esa parte? La caldera. Entonces, ¿quién ponía, cómo se ponía en la caldera el carbón? Con las palas, ¿no? Ujú. Perfecto. Ajá. ¿De qué color es este humo? Blanco. ¿De qué color debe ser? ¿Por qué? Porque es el carbón. Porque esto que se quema, ¿qué humo tiene? Blanco, gris, negro. Ahora, ¿cómo se utiliza el telégrafo? Te haces pulsaciones y terminas las pulsaciones, sabes qué estás escribiendo. Ajá. ¿Y cómo se hacen las pulsaciones? Ah, no, sí, hay que apretar. ¿Apretaban así, o cómo le hacían? Tenía como una clave así, un punto es una A, una rayita. Como código Morse. Ajá. Sí, se la pasaban así. Un punto y una raya. ¿Y cómo diferencias el punto de la raya? Puntos uno apretabas Porque y es uno y luego el otro dejabas. lo dejabas pulsado. Ajá. A ver, ¿otra vez? Porque en el punto nada más lo pulsabas una vez y en la raya lo mantenías pulsado. Perfectamente. ¿Ya estuve? Bien. Vamos a pasar ahora al tema de la Primera Guerra Mundial. Necesito que todos...
¿Cómo se aplica la revolución industrial en la Primera Guerra Mundial? Para hacer armas. Sí. ¿Cómo eran antes las armas antes de la revolución industrial y cómo eran después? Antes eran ¿Cómo eran las guerras antes? ¿Con espadas? ¿Sí? Con espadas. Ajá, con espadas. ¿Qué más? Con lanzas, con cañón, con flecha, etcétera, etcétera. Y después de la revolución industrial, con pistolas, ajá, con armas de con lo que tenemos aquí enfrente, Este es un aeroplano con el que atacaban. Una revolución industrial. ajá. Entonces se aplica en los las tanques, los aviones, las ametralladoras, La máscara de gas. la máscara de gas, etcétera. ¿Quién va a exponer? Adelante, hijo. Ya pedieron una breve introducción. Adelante, adelante. Aquí tenemos una representación Háganse un poquito más para acá atrás. de la bandera de Tucumán. Esta es la representación de la unificación italiana y esta es la representación de la unificación alemana. Este es un aeroplano. A ver, antes. ¿En qué bandos había en la Primera Guerra? Que ahí están. Dos, Sí, ¿cuáles son? Alemania e Italia. Alemania, ¿quién más? ¿E Italia? No, a ver. ¿Italia de qué lado estaba en la Primera Guerra Mundial? ¿Estaba con Alemania e Italia en la Primera Guerra Mundial? Gran Bretaña. Estaba con con Gran Bretaña. ¿Y quién más estaba con Alemania? No, ya lo dijeron. No, Gran Bretaña. no. Hay dos bandos en la Primera Guerra. ¿Qué bandos son? De un lado qué países están y del otro lado qué países están. Ahí están, ahí tienes el mapa. Estados Unidos y Alemania. ¿Estados Unidos fue aliado de Alemania? No. No. Entonces estaba Estados Unidos, ¿quién más? Gran Bretaña. Gran Bretaña, ¿quién más? Ucrania. ¿Eh? No. Ahí tienen el mapa, jóvenes. Ahí tienen el mapa. ¿Quién está abajo de Inglaterra? Abajo de Inglaterra, a ver, ahí está en el mapa. Francia. Entonces era Francia, Inglaterra, Estados Unidos contra Alemania. ¿Y quién más? No, Gran Bretaña es Inglaterra. No, entonces ¿quién más? No. A ver, ¿quién está ahí junto a Italia? ¿Cómo que China? ¿Qué imperio? ¿Ya lo dijeron? ¿El romano? ¿Cuál? ¿Imperio romano? Por ahí va. Romano no. El Imperio Otomano. El Imperio Otomano, el Imperio Alemán. De un lado y del otro lado Estados Unidos, Francia, Sí. Adelante, sigue. Este es un aeroplano del inicio de 1914 y 1918. En la Primera Guerra Mundial está como resultado directo de este hecho. ¿Y cómo se usaba el aeroplano en la guerra? La Primera Guerra. Para Para bombardear. bombardear. ¿Y cómo bombardeaban? Soltando bombas. con Soltaban metralletas. bombas o metralletas. En la segunda ya fue otra cosa, pero trata. Adelante, síguete. Este es un tanque utilizado en la Primera Guerra Mundial para combatir al país el primer tanque del mundo. Y este fue el primer tanque del mundo, bueno, una representación con materiales reciclados. ¿Cómo se movían los tanques?
Con una personita dentro conduciéndolo. Sí, pero ¿cómo se movía? Porque el auto también se mueve con una personita. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tiene como Que cadenitas sí. ahí en vez de ruedas. A ver, había aquí las cadenas, ¿dónde están? ¿Y qué hacen las cadenas? Pues Las avanzan. cadenas están Hace que se alrededor mueva. de las como las rueditas, como llantas, Ajá. para que se vaya ¿Son moviendo. llantas? No, No. Para que no se atore en la tierra. Ajá. Es para que no las se atore. piedras que Exactamente. ¿Qué pasa si hubiera llevado llantas el Se tanque? atoraba en cada se lado. atoraba. Las ponchan primero. Y luego se queda atorado. Porque no iba sobre carreteras o si iba sobre carreteras el tanque. Ya habían tirado las casas. Exactamente. Lo que sigue. Sí. Estas son una representación de trincheras que utilizaban los países para defender el país y no entrar a atacar. Aquí es como una barrera para que no pasen y acá estos están atacando a los del otro país. Guerra de trincheras. ¿Las trincheras iban arriba del suelo o abajo del suelo? Abajo. Abajo del suelo. Entonces, ¿está bien la maqueta o está mal la maqueta? ¿Está bien o está mal? ¿Dónde van las trincheras? ¿Cómo se construyen las trincheras? ¿Arriba Abajo. o hacia abajo? Hacia abajo. ¿Y ahí cómo se ven? Hacia arriba. Entonces, ¿están bien o están mal? Mal. Ah, bueno, adelante. Se rompió. Estos son barcos de la Primera Guerra Mundial, también utilizados para embarcar, para atacar al país oponente. Y ahí... ¿Qué países tenían barcos? España, Estados Unidos, Estados Unidos. ¿Y por qué tenían barcos los Estados Unidos? porque era para invadir, porque era una potencia A de ver, mucho a ver, dinero. piénsale. ¿Dónde está Estados Unidos? Al lado de México. En Porque el tenía que continente ir hacia americano. la guerra. Y para ir a la guerra, ¿cómo va la guerra? Con barcos. ¿Puede ir con tanques? No. Es que al menos que los lleven. ¿Puede ir con aviones? Sí. ¿Y por qué no usó aviones? ¿Cuál es la diferencia entre un avión? ¿Cuántas personas lleva un avión y cuántas personas lleva un barco? Un barco lleva más y un avión lleva menos. ¿Cuántos lleva el avión? Más o menos como cuatro. Dos, nada más. Lleva dos. Uno adelante y otro atrás. Y otro atrás. ¿Y cuántos puede llevar el barco? No, se va a hundir muchos. Depende de cómo esté construido el barco. Ajá. Pero lleva más, lleva armamento, lleva provisiones. ¿Puedes llevar muchas provisiones en el avión? Porque lleva bombas. Exactamente, entonces. Adelante. Esta era una máscara de gas utilizada en la Primera Guerra Mundial. ¿Contra qué arma se utilizó la máscara? Bombas de gas. Ajá, bombas de gas. ¿Y qué pasaba si respirabas el gas? Te morías. Te morías. Te morías. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Ponerte la máscara de gas. ¿Y los caballos? También les ponían también una de estas, pero no le Lo- ponían los caballos tenían sus máscaras y los niños también. tenían sus máscaras. Esta también es una representación de la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial. Los soldados enviados más cercanos para combatir al otro país. La trinchera estaba formada de diversos factores como trapos, tierra, lodo o alambre. Alambre. ¿Quién ganó la Primera Guerra Mundial? ¿Quién ganó la Primera Guerra Mundial? Estados Unidos. ¿Y quién más? Y Inglaterra. ¿Y quién más? Francia. Francia. ¿Y quién perdió? Alemania. No. Gran Bretaña estaba
Gran ¿Quién Bretaña. perdió la Primera Guerra Mundial? Este, El Imperio Otomano. El Imperio Otomano, el Imperio alemán. Alemán. No hubo Imperio Americano, pero el Imperio Alemán y el Imperio Otomano perdieron la guerra. ¿Qué otro imperio perdió la guerra? 50 pesos para quien me diga qué otro imperio perdió la guerra. Ya, el otomano ya lo dijimos. El Imperio Alemán ya lo dijimos. El Imperio Austro-Húngaro. Joven. ¿Sí, en serio? Sí, claro que sí, si encuentro mi cartera, sí. Adelante, ahorita te doy. Ahorita te doy. Ahorita te la doy.